Hola a todas. Sinergia Sorora. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas, todos, todes quienes nos escuchen acá en el Sinergia Sorora. Llevamos poquito más de un año, llevamos 3 temporadas platicando, hablando de lo que hacen las mujeres desde sus sentires, pensares, reflexiones, obra. Estamos sumamente entusiasmadas por lo que viene, pero ahora vamos a hacer unos ejercicios un poco diferentes también para que nos conozcan desde otra parte, más allá de nuestras reflexiones, desde nuestros sentipensares. Pensemos, sentimos, hablamos, somos. Hoy está con nosotras una gran aliada, una gran amiga, siempre sorora, nunca insorora. Está con nosotras Tiff. Tiff es amiga desde el proyecto Migala. Quienes no lo conozcan, ahí googleenlo, búsquenlo. Hay otras formas de hacer México. Y en esta digitalidad que nos ha unido, que la pandemia no nos venció, sino nos hizo avanzar, Tiff era parte de la comisión de bienvenida y hoy está acá, está echándonos flores, está echándonos porras. Hola Tiff, ¿cómo estás? Hola a todos, todas, todes. Pues muy feliz, la verdad, de poder ponerle ya así una cara, una cuerpa a mis amigas. Bueno, no sé, es que años de conocernos, pero creo que jamás habíamos tenido como que, bueno, no por lo menos yo, conocerlas personalmente, así presencialmente, y me da muchísimo gusto, dejando el ranchito, mi puente por venir a conocerlas. La verdad me siento muy feliz de andar por acá. ¡Éale! Y luego estamos con otras que se han unido a esta barca que como que parecía un poco, no sin rumbo, pero nos faltaban tripulantas, nos faltaban comandantas, capitanas en este barco. Muchas gracias, Nidia, por estar acá. ¿Cómo estás? Hola, Bren. Pues estoy muy feliz. Honestamente, estar haciendo este tipo de ejercicios es algo que, como les decía, llena el alma. Este tipo de cosas son lo que nos mantiene en la lucha, nos mantiene vivas, como continuando con el desarrollo. Creo que es importante hablar de las cosas que nos mueven a nosotras como mujeres, y muchas veces no se habla de eso, se toma como algo que no es importante. Incluso yo pensaba que mi voz no era algo importante, y con este ejercicio sí han cambiado las cosas. Yeah, nos sentimos muy emocionadas por ello. Aplaude con raudales nuestra querida Astra Márquez. ¿Desde dónde empieza la patria? Ustedes no lo saben, pero Astra para ella ha sido un gran ejercicio. Lo agradezco mucho. Nos une una amistad muy cabrona desde diferentes lugares, desde diferentes rollos, pero al final estamos como muy cercanas. Lo más cercano que hemos tenido es como sanarnos mutuamente en nuestras adolescentas que somos, porque chavorrucas forever. Hola Astra, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo ves? ¿Cómo la vives? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, muy bien. Contrario a lo que se podría pensar y a lo que Brenda me dice, soy extremadamente introvertida. Me cuesta mucho trabajo hablar en micrófonos, pero por un poco de presión social que estoy recibiendo aquí por 4 gentes, me estoy viendo forzada a hablar enfrente de un micrófono falocéntrico. Pero siempre desde el amor, desde el cariño, nunca desde ponerle en una situación que la haga sentir incómoda. Y creo que todas nos vivimos ahí. A mí lo que les decía muchas veces es que me da la impostora, ¿no? Ya lo comentaba en algún capítulo. Acá una gran pila para el rollo ha sido Abraham. Oye, tú podrías mejorar tu audio. Oye, podrías hacer un podcast. ¿Por qué no intentas tal cosa? Entonces creo que las voces donde nos alientan justo vienen de distintos lugares, pero también creo que tiene que ver con esta idea de en dónde confluimos, en dónde no nos tenemos que convencer las unas a los otros de que es lo correcto y está bien, ¿no?
Creo que acá en la mesa nadie nos tiene que convencer de que los derechos de las mujeres son derechos humanos, nadie nos tiene que convencer que las formas de violencia patriarcal son extremadamente crudas respecto a la realidad de todas las personas. Nadie nos tiene que convencer de que queremos apoyar o abonar desde algún lugar hacia lo que estamos haciendo y promover la reflexión. Creo que ahí, mientras estemos como en esta armonía, ¿no? De decir, bueno, cámara, podríamos no tener confluencia en las edades o tal vez incluso en las latitudes, ¿no? O sea, dentro de este ejercicio de sinergia, los horarios incluso nos juegan a destiempo, ¿no? Mientras unas trabajan, otras van despertando, mientras unas ya se les anocheció, otras recién van como recapitulando en trabajos de cosas no remuneradas como crianza, cuidados, como cuestiones domésticas que tenemos que ver, como sobrevivir al día a día. Entonces, este trabajo de sinergia es como sumamente valioso. Aquí nos falta una voz que hoy presencialmente no pudo estar, que es Mar, a la que queremos mucho, admiramos montones, y decimos entre Oaxaca y Tijuana, la frontera está cabrón, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hablar de lo mismo desde distintos lugares? Contarles un poco cómo nos vivimos también desde nuestro proceso creativo, ¿no? O sea, de cómo planteamos esta idea de no tener una mesa donde todas platiquemos al mismo tiempo sin escucha o solo a partir de ocurrencias, sino cómo planteamos eso en un escrito. Escribir una idea es muy complicado, parezca lo que parezca, y sean 5 minutos, 2 o 30, es una forma de a qué fuente me voy, si es que lo quiero situar ahí, o desde mi sentir, cómo lo voy procesando, cómo voy transformando ese recuerdo en un momentito que quisiera compartir, para decirle a otras que la cosa está bien o está mal y que podemos mejorar. Ahí no sé, Nidia, ¿cómo va? Yo creo que apenas estaba viendo una frase de Virginia Woolf que decía: escribid mujeres, escribid porque se nos ha sido negado desde hace mucho tiempo. Entonces es una parte increíble empezar a desarrollar este tipo de cosas, empezar a creértela, saber que puedes escribir sobre los temas, que investigas y que tienes algo que compartir con las demás. Creo que este tipo de ejercicios sí ayuda. Hace poco me cuestionaba a un conocido que en realidad qué estábamos haciendo. Saben que como feministas siempre recibimos ese tipo de cuestionamiento de pensar de qué estás haciendo. En realidad, por estar hablando, ¿estás ayudando a los demás? ¿En qué es lo que estás haciendo? Y creo que esto que hacemos tiene valor, porque muchas de las personas podrían identificarse con lo que estamos sintiendo y saber que lo que ellas piensan es importante, saber que hay algo más allá de lo que sienten y que no es solo algo que piensan ellas. Como tú decías, todas las que estamos alrededor del país compartimos muchas experiencias. Tristemente son de violencia, algunas de ellas tristemente son de desigualdades, y esas son las que nos han unido para intentar cambiar esto. Y lo estamos intentando cambiar desde nuestra inspiración, desde creer que lo que decimos es importante. Entonces es algo maravilloso, creernos que estamos haciendo algo muy bien y sí vale la pena. Yo creo que algunas personas hemos recibido algunos comentarios como de esto no lo había visto desde esta perspectiva, y pues eso es precisamente lo que queremos cambiar en ellas, ¿no? Que tal vez si están viviendo una situación de violencia sepan que no es normal, a pesar de que toda la sociedad diga que es normal. Nosotras seguiremos repitiendo que eso no es normal. Tiff. Pues es que yo últimamente, o sea, estoy creciendo, ¿no? Yo me siento como que actualmente estoy creciendo muy rápido y yo siempre lo digo con orgullo, yo vengo de un ranchito, entonces el empezar a vivir en la ciudad me ha dado como que esta perspectiva de antes yo tenía mucho tiempo y ahora que ya no lo tengo tanto porque la vida en la ciudad es tan rápida, esto es... Perdón por nuestro chilengocentrismo, siempre vamos a prisa. Sí, justamente, o sea, naciendo desde esta perspectiva de ya no tengo tanto tiempo, el conectar a través de los podcasts, que es algo que, o sea, puedes estar limpiando, puedes estar en la oficina y estar escuchando. A mí me da muchísimo placer, me da muchísima conexión, me da como que
retomar lo que es importante para mí, el escuchar a mis compas a través de, incluso en esos momentitos de ir en el transporte público. O sea, yo infinitamente lo agradezco, estos pequeños esfuerzos. Yo no participaba en el podcast por razones más, razones menos, pero el día de hoy que me invitaron, por casualidad llegué a la hora que estaban empezando a grabar y ahora sí que ver el detrás del micrófono es como, wow, cuánto esfuerzo, ¿no? Cuánto esfuerzo para regalarnos, o sea, el trabajo de investigación, redacción, el editar, el grabar, el esfuerzo. A mí me tocó grabar una partecita y yo no me esperaba como que ese choque de un sentimental. Que fuera difícil. No, sí, es tan difícil a veces. Y las correcciones y enfrentarse a ciertos sentimientos, a ciertas experiencias. Entonces, todo lo que conlleva hacer un podcast para tenerlo en tus media hora, 40 minutos, 20 minutitos de podcast que puedes ir consumiendo poco a poquito, dosificarlo. Yo siento que lo agradezco muchísimo, ¿no? Lo agradezco muchísimo y más que nada en este tiempo de mi vida que estoy como que, ay, todo está tan vertiginoso. Entonces, se agradece mucho. Del lado del podcast escucha, se agradece un chingo. Muy bien. Pues la verdad es que este ejercicio empezó como un cuestionamiento, ¿no? Sí, por la oleada de violencia que primordialmente fastidia a las mujeres, nos quita a las hermanas, nos va como haciendo natural este tema de la violencia. Y entonces a mí me parecía importante, ¿no? No tenía yo todos los medios, pero me parecía importante nombrarlo. Y entonces ahí los amigos del Pasquín abrieron una sección donde uno podía mandar en 2 o 3 minutos una idea, una noticia, como desde donde uno ve las cosas. Y entonces, en ese momento, tal vez por una ocurrencia, le pusimos el Pasquín feminista, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de eso, porque era lo que había en las notas, ¿no? Y entonces había un feminicidio más, y entonces había un tendedero, y entonces había distintas maneras de manifestarse en contra, y entonces la gente que escuchaba ese podcast no entendía del todo y necesitaban como alguien que tradujera, ¿no? Yo no me considero gran experta, pero sí sé interpretar a partir del sentir, ¿no? A partir del pensar, a partir de este tipo de manifestaciones. Y entonces en capsulitas de 2 minutos mal grabadas, hay una disculpita a nuestra mezcla de audio, háblame steady. Pues las empecé a mandar con la intención de, pues alguien se tiene que enterar de esto, ¿no? Alguien tiene que tomar conciencia de esto. Nos empezaron a llegar, o me empezaron a llegar en ese entonces, personas que no sabían qué hacer con este asunto de la violencia. Y me puse a investigar sobre dónde estaban las fiscalías, me puse a investigar qué servicios brindaban y qué no, quiénes eran buenos y quiénes no, para poder compartirlo, porque había personas de toda la República que nos mandaban como estas peticiones, y aunque no era el objetivo principal, pues surgió. Conectaron a partir de ahí, ¿no? Y entonces en esa conexión después yo decía, cada semana nombrar un feminicidio no me parece una forma válida de nombrarme y de nombrar a otras. Las mujeres no somos igual a muerte, no, las mujeres no somos igual a violencia, las mujeres no somos igual a una cuota política que reivindicar. Las mujeres somos un montón de otras cosas. Y entonces en una sanación personal, ¿no? Y un poco el cuchillo pinchador de háblame de cómo, qué vamos a hacer con esto, que pensamos, que sentimos que se escuche bien, ¿no? Es qué vamos a hacer, qué quieres hacer. Y en ese abanico de posibilidades decidí que era bueno nombrarnos, nombrando a otras, porque no somos o no nacimos solitas, ¿no? O sea, y ahí está mi abuelita, y ahí está mi tía, y ahí está mi maestra de la primaria, y ahí están las primeras que leí, y ahí están un montón de mujeres que necesitan ser reivindicadas en lo público, reivindicándonos nosotras mismas en nuestros actuales, sin juzgarnos, sin decir si yo soy más o menos feminista, si yo soy más o menos mujer, si yo soy más o menos productiva, si yo soy más o menos útil, como a los grandes designios del heteropatriarcado, ¿no? Y es que eso es difícil, creo.
ya empezar como a relacionarse con mujeres y ya desde esta mirada deconstruida en la que ya tienes como por inercia empezar a competir, que todo el tiempo te dijeron que tenías que competir con otras mujeres, que tenías que ser mejor que otras mujeres, que si la de al lado tenía más atención que tú, tenías que hacer algo para cambiar esto, ¿no? Creo que es también catártico empezar a tener este tipo de relaciones con otras mujeres y aprender de ellas y compartir lo que sabes, que creo que en realidad algo que me encanta de ti es que con tu forma no tan amigable avientas siento, mi amor. Avientas a los pollitos del precipicio así de vuela porque vuela, pero al mismo tiempo les pones ahí un pequeño paracaídas porque yo sé que eres cariñosa. Abajo de esa dura coraza eres cariñosa y creo que eso también es increíble, que empecemos a hacer esto, empecemos a relacionarnos de esa forma, empecemos a invitar a las demás a entrar a estos espacios, a creérsela, que lo que están haciendo es importante, a dejar de competir entre nosotras, a formar una comunidad en realidad o lazos sororos entre nosotras. Es increíble y compartirlo con las demás personas, que creo que algo que estaba pensando hace rato es muchas veces lo estás escuchando en tu casa o puede ser que en ese momento te estés sintiendo sola o que sientas que el problema que estás pasando solo te pasa a ti y por lo menos la tecnología te puede hacer que no te sientas tan sola, ¿no? Que escuches a otras personas que están ahí, que comparten tus ideas o que puedas aprender de esas personas. Creo que por lo menos podría evitar que alguna persona se sienta demasiado sola. Entonces, pues es como una clase de relación parasocial que a lo mejor no es tan buena, pero aún así sí cambia las vidas. Creo que sí te hace sentir como en compañía y las voces de las mujeres tienen que ser escuchadas en algún momento. Tenemos tanto que decir y yo te agradezco, Bren, porque en realidad ha sido como de las personas que aventando al pollito al precipicio. Sí van a volar, sí van a volar, hermanas. O vuelas o te mueres, pero algo va a salir. Pero la mayoría de las veces vuelan, entonces. Hemos aquí, entonces creo que... Ay, error, sí, mira. Y eso, o sea, la primera fase fue cómo me relaciono Bren solita hacia mis amigas, ¿no? Y entonces me puse a entrevistar a mis amigas que admiro un montón. Y ahí está la Eli Maldonado, ¿no? La Mezcalina, y ahí está Carlos Cervantes, y ahí está Sayuri, y ahí están Laila, y ahí están muchas, ¿no? Y después, ¿cómo hago que este círculo lleno de ideas pase a otra fase? ¿Cómo invito a otras a las que les tenga confianza, justo para no caer en como en estos vicios que nos han dicho que tenemos que desconfiar, que tenemos que competir entre nosotras y en traer a la mente exactamente el asunto que decimos aquí, ¿no? La de al lado no es competencia, es compañera. Claro. ¿Eso significa que no va a haber reglas? No. ¿Eso significa que vamos a ser amigas forever? No. Eso significa que cuando tú necesites una mano, aquí voy a estar, sea yo como sea. Y que también desde el otro lado va a estar el asunto de tal vez no soy exactamente lo que tú deseas, ¿no? Pero aquí voy a estar, ¿no? Y creo que yo, por ejemplo, me toca una gran parte de hacer que los textos se escuchen de manera natural, porque justo no tenemos como esta educación desde la voz o desde la redacción o desde tal, pero creo que hay ideas muy valiosas ahí. Y entonces a mí me toca hacer como esta especie de unir, ¿no? Unir esta idea que tiene que ver con esta otra, en saber en qué momento entra una y después la siguiente, en esta forma de quién cierra, quién abre, quién soltó aquí todo el demonio y que a lo mejor aquí cierra, ¿no? O aquí emerge otra cosa, ¿no? A mí me da mucho gusto saber que están todas aquí porque ha sido como un crecimiento distinto, ¿no? O sea, es distinto el crecimiento que tiene Mar es una persona brillantísima a partir de un montón de ideas, ¿no? Que la idea que puede tener Astra y yo, que a lo mejor somos más afines respecto a como a la generación. Hace rato decíamos, ¿cuál es tu época, hermana? En nuestra época, ¿no? En tanto cuarentines, pues nos sentimos muy identificadas en nuestros cursos de vida, nos sentimos muy identificadas en nuestras formas de trabajar y decir, y llega Nidia y nos mete la pila, ¿no? O sea, a ver, raza, el mundo real se maneja así, ¿no? Con este sentido de la tecnología, con este sentido de llamar la atención, con este sentido de
pronunciarse desde este lugar como muy en voz alta y yo todos los días aprendo y todos los días es como de 2 pasitos para atrás y 1 para adelante, ¿no? A veces no lo sé todo y a veces, pues decíamos, de algo nos mantenemos. Entonces, digamos que para mi fortuna, yo me dedico a varias cosas que tienen que ver con lo que pienso y con lo que hago. Entonces, es un gran privilegio, pero no por eso el tiempo me da, ¿no? Y poder descansar en las compañeras es como bien importante, ¿no? Y decir, bueno, son mis amigas y en lo particular les puedo decir, ay, güey, me siento así, ya sea respecto a esta situación. Es muy liberador. Muy liberador porque estamos en un grupo que nos contiene a nosotras mismas en un sentido de reciprocidad, ¿no? No, y justamente, o sea, a pesar de que a veces decimos que es privilegio dedicarse a lo que a lo mejor, a tus ideales, a lo que te gusta, a lo que amas, a veces también es como una cara de la otra moneda, de la misma moneda, ¿no? O sea, como que así como te dedicas a lo que te gusta, también te das cuenta de la cantidad de trabajo que hay por hacer, de la cantidad de errores que estamos cometiendo, de la cantidad de cosas malas o no tan deseosas que a lo mejor nosotras hubiéramos pensado, ¿no? Y aún así, a pesar de, por ejemplo, yo de lo poco o mucho que conozco a Bren, de que se dedica pues a ese activismo, pues tan siquiera el hecho de poder respirar y decir, no quiero ser la que se dedica, la que lucha a diario incansablemente, solamente quiero ser yo con mis amigas y chelear y bromear sobre postres falocéntricos. A veces también está chido, ¿no? Creo que ahí es donde queremos también romper con esta idea de, pues como de otros formatos, ¿no? O sea, no porque estén bien o mal, pues cada quien hace lo que quiere, lo que puede con lo que tiene, ¿no? Pero nosotros no queremos medirnos ahí, ¿no? O sea, no queremos todo el tiempo estar citando como a las pioneras o a las grandes, como pensadoras del feminismo, ¿no? Queremos sabernos también desde nosotras, ¿no? Y de decir que no tenemos una regla para hacer nada, ¿no? O sea, y podemos caer a lo mejor incluso en contradicciones, pero ahí estamos, lo estamos intentando y creo que eso es bien importante. O sea, mientras te lo cuestiones, todo está bien chido, ¿no? No comprártela como va. Entonces, como ir rompiendo de a poquito ese cascarón. Quién sabe si lo logremos. Véanos la siguiente temporada. A ver qué sale. En este canal. Pero de verdad lo estamos intentando y lo estamos intentando con todo nuestro ser, en tanto las posibilidades nos lo permiten, ¿no? Entonces, creo que tomar la voz en primera voz, en voz alta, en tomarnos 5 minutos, 4 minutos para escuchar a la compa y decir qué es lo que tiene que decir sin que yo la interrumpa. Eso es muy importante porque ahora parece que todos reaccionamos y sobrereaccionamos y pensamos que todo va en la inmediatez. Voy a tomar una pausa para escucharla. Quiero escuchar su idea completa. A mí me parece como muy enriquecedor porque pues en el proceso de creación me toca a mí como verles, leerles, escucharles de primera mano y saber cómo se va a construir esto. Y se me hace así, o sea, me explota así el cerebro, cual meme, ¿no? Bomba atómica, así de, no mames, ¿qué estamos haciendo? Y así nos escuchan 5, nos escuchan nuestros 700, que los queremos mucho. Nos escuchan nuestros 1000 que tenemos en TikTok, y queremos seguir haciendo más. Pero creo que eso es lo relevante, y dejar un registro que lo que estamos haciendo es válido. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Yo creo que desde mi perspectiva, yo pues tengo que vivir de algo, yo no trabajo en lo que amo, pero creo que tener un lugar en donde puedas ser tú y hablar de tus ideas y hablar de lo que es importante para ti y hablar de a dónde quieres que llegue el mundo y a dónde para ti sería lo ideal y lo que les deseas a las siguientes generaciones es como un punto de escape increíble. Porque he aprendido a tragos amargos que ese tipo de temas no se habla en todos lados, porque a pesar de que digan que el patriarcado no existe, sigue aplastándonos en cada uno de los lugares. Entonces aprendí que en no todos los lugares se puede hablar de esto, no con todas las personas, pero sí tener ese lugar en donde puedes hablar de ello, donde puedes sacar cada una de estas ideas que tal vez en algún momento sean funables. Pero es parte de lo mismo, porque incluso esos grandes filósofos o filósofas que creo que
honestamente iba a decir hombres. Ay, sí, seguramente las quitaron de la historia, pero bueno. El vicio de hablar así, ¿no? Sí, los filósofos también eran funables, también hicieron cosas que ahorita son totalmente cuestionables, igual por nosotras, que decimos, no manches, este güey dijo que con las mujeres se hablaba con el látigo en la mano, ¿no? Pero aún así no los desacreditan, entonces a nosotras tampoco pueden. Bueno, que no nos funen, por favor. Cero funación. Creo que es increíble. Sigamos haciendo este tipo de ejercicios, sigamos empoderando a todas las mujeres a que creen ese grupo, en verdad vale la pena. Creo que cuando hablamos sobre el amor romántico, una de las reflexiones que más me llevo es muchas veces que nosotras nos vamos solamente hacia que el amor de una pareja es lo único que nos va a dar el sentido de la vida, pero crear lazos con otras mujeres, con tu familia, eso también es amor y eso también es importante y es algo que deberíamos de estar valorando todo el tiempo. Creo que muchas veces no le damos el valor que deberíamos solamente porque no es lo que la sociedad nos dijo que teníamos que tener. Entonces, construir estas redes donde puedas hablar libremente, donde tal vez también te puedan corregir porque no sabías que estaba mal, es grandioso, es súper. No, y aparte de que, o sea, estas correcciones o esta construcción o de construcción constante de nosotras mismas o de nuestros entornos, a mí me gusta mucho que siempre parte del amor, ¿no? O muchas veces parte del amor. Sí. Por ejemplo, hace rato pues estábamos hablando sobre temas de cómo nos enseñaron a ser mujeres, ¿no? ¿Qué nos dijeron que significaba ser una mujer? Y muchas veces esos comentarios partían de mujeres que yo amo profundamente, ¿no? O sea, y que me consta que me aman profundamente. Y desde su amor, ellas me decían eso, ¿no? Que ahora pues ya lo cuestionamos y decimos, pero ¿por qué tiene que ser así, no? Pero a mí me encanta, o sea, que estos espacios pues nos permiten equivocarnos, que a lo mejor ahorita pensamos que está bien y a lo mejor lo decimos desde nuestro amor y a lo mejor siempre nunca estuvo bien, ¿no? O a lo mejor no estaba tan bien como a lo mejor nosotras pensábamos. Entonces, pues esa corrección que parte desde yo te quiero y por eso pienso esto, y que, o sea, siempre parta de una gentileza hacia la otra persona, hacia la otra mujer, hacia tus hijas, hacia tu mamá, porque por ejemplo mi mamá, pues ella en sus eternos o no tan eternos vicios, pues su educación a lo mejor no fue la que a lo mejor a mí me hubiera gustado recibir, pero fue la mejor que ella me pudo haber dado, sí. Y yo le agradezco infinitamente por eso, ¿no? Y ahora hablamos, o sea, desde la comprensión de, oye, pues tal vez esto no estuvo tan bien, porque yo pienso esto y esto y esto, y a lo mejor a lo largo de esta vida, esta tan corta vida, pues yo he pensado o analizado esto, y ella dice, no, pues sí. Y desde su eterno amor me dice, perdóname por eso, no lo había visto así, pero ahora ya lo sé, ¿no? Entonces es como que ir construyendo poco a poquito nos enseñamos las unas a las otras, ¿no? Y a mí me parece como que un ejercicio muy hermoso. Yo creo que sabemos que el feminismo no es perfecto, claro que no lo es, pero el aceptarnos así como somos y el construirnos entre todas, pues está muy chido, la verdad. No somos sus managers, entonces. Pues tampoco yo creo, se me hace como interesante esta parte de puedo ir compartiendo ideas de a poquito desde donde mi borbotón de mar en mi cerebro me da, ¿no? O sea, a veces puedo decirle a mi mamá, oye, ¿qué crees, no? O sea, volví a repensar esto y ya no me pareció tan chido, y la mamá a lo mejor tiene buena idea, ¿no? Y a lo mejor no. A lo mejor nos dice, no, es que así siempre fue toda la tradición y la cultura y la no sé cuántos, ¿no? Y tampoco podemos odiar a nuestra mamá por eso. Nuestra mamá, nuestras abuelas, nuestras tías, quien nos haya procurado cariño, comprensión, creencia y calorcito, pues también es el patriarcado. Lo hicieron desde donde las herramientas les daban, ¿no? O sea, creo que a mí, por ejemplo, yo tengo el doble de la edad de Tiff. Lo que me da como eso es decir, no había malas personas, que crees, ¿no? O sea, lo que tú creías de adolescente de
todo me lo quieren hacer difícil y entonces yo tengo que ser única, etérea, inalcanzable, alternativa y, ¿no? Diferente a las otras. Punk y diferente. No seas como las otras. No seas como las otras. No era tal, ¿no? O sea, si yo hubiera tenido las herramientas que ahora tengo, tal vez lo hubiera visto distinto y creo que hacia allá caminamos las que vamos un poquito más adelantadas en la edad de lo quiero para que las otras no lo sufran, para que las otras no estén como conflictuadas ahí. Quiero un mundo distinto al que yo viví, ¿no? Y que yo normalicé y que yo dije, eso está chido. Volvíamos a los capítulos del amor romántico, ¿no? O sea, en algunas épocas o en algunas partes que narro ahí, yo decía, eso está bien. ¿Y qué crees? Que no, o sea, eran red flags, ¿no? Ahora me parece importante decirle a las chicas, eso no está bien, ¿no? Y a lo mejor ellas dirán, señora, siéntese, diría Castro. Señora, siéntese. Pero me parece importante decirlo, me parece importante nombrarlo desde otro lugar, ¿no? También sin prejuicios, porque a veces entrábamos también como en ese rollo, no decíamos para que no nos prejuiciaran y no nos estereotiparan y no sacaran ahí conclusiones intermedias, ¿no? Entonces, creo que vamos ahí. Sí, yo siento que, hace comentario rápido, yo siento que es muy importante a veces como que aceptar, ¿no? Lo que antes éramos de, no, pues yo antes lo acepto así con total y lo abrazo y digo, qué chingón que crecí tanto. Porque yo antes, o sea, era antifeminista, así, no, de pinches locas, ¿por qué van a estar rayando? O sea, y ahora abrazo a la Tigre. Cancelada. Y ahora abrazo a mi Tif de, pues, hace unos tantos años, bueno, no tantos, a lo mejor, quién sabe. La abrazo y digo, pues sí, era lo que te tocaba vivir y qué chido que has crecido tanto. Y a veces voltear a ver cómo eras, ay, deja tú los demás, tú misma, tú mismo, es impresionante. Y aquí a mí me gusta mucho, pues, hacer como que ese hincapié en hay que abrazar lo que antes éramos porque ya no somos eso. Y aceptar tu pasado, ¿no? Éale. Yo creo que decíamos hace rato cuando te interrumpí, Bren, que el enemigo es el patriarcado. Entonces, sí, ver a nuestras mamás, a nuestras abuelitas, que todo eso que decían o el daño que nos hicieron, pues viene desde eso que les enseñaron, ¿no? Y que ha sido transmitido de generación en generación en generación y que muchas personas durante mucho tiempo no se cuestionaron. Creo que estar aquí nosotras hablando de estos temas normalmente antes era considerado como chisme de mujeres, ¿no? Como, creo que todavía, honestamente creo que muchas de estas ideas no son consideradas por los hombres como importantes porque las decimos nosotras. Cuando las mujeres hablan es chisme, cuando ellos hablan es filosofía, ¿no? Viejas mitoteras. Pero en realidad lo que nosotros estamos haciendo también es cuestionarnos qué es la vida y cómo la queremos, y eso es valioso. Y a lo mejor lo estamos haciendo desde otro punto, pero es porque nos han limitado históricamente. O sea, en este momento tenemos la posibilidad de sentarnos mujeres de distintos estatus socioeconómicos, de distintas profesiones, de distintos lugares y poder hablar de nuestras ideas, poder escribir sobre lo que queremos. Astra. Parte de la problemática que estamos tratando de atacar nosotros es, hay muchas voces ahorita y todo mundo, y platicábamos hace ratito, que si tienes una crisis de edad, te pones a hacer un podcast. Sí somos. Sí somos, pero yo creo que parte de la problemática que estamos pretendiendo atacar es que hay muchas voces, hay muchas voces masculinas que se sientan a hablar de feminismo, que no tienen idea de lo que están hablando, que no les corresponde estar hablando de esto, y hay otras voces allá afuera de mujeres con las que no nos podemos relacionar. Son mujeres que te dicen, es que estaba sufriendo mucho en mi departamento en Helsinki, y dices, sí, o sea, sí, te entiendo, pero ¿cómo me relaciono contigo? Y es parte de la representación, por lo que es importante de que mujeres comunes y corrientes tengamos una voz, podamos estar hablando, estar haciendo el esfuerzo consciente de estar hablando, porque a mí me gustaba mucho el ejemplo que nos ponían de
de cómo funcionaba el patriarcado sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, cuando tú estás en una primaria, ¿quiénes son los que están en el patio de juegos? Siempre. Los niños. Son los niños. Y las niñas están replegadas en las paredes buscando que no les peguen, porque lo normal es que les den un balonazo. ¿Y por qué estabas ahí? Si el patio es mío, todo este espacio es mío. Y es gracioso. Y está normalizado. Y nadie les dice, a ver, chamaco, estas niñas también juegan. Y no hay ningún problema con eso. Eso, señores, pues si no lo habían entendido, es el patriarcado. Darles ese espacio y decir, este es tuyo y se acabó. Y háganle como quieran y niñas pueden ir a llorar o pueden ir a aguantarse el pelotazo, pero aquí no tienen nada que hacer. Entonces es parte de lo que se está pretendiendo con el podcast. Y si les damos como el espacio es porque somos buenos, ¿no? O sea, si te permito a ti jugar es porque yo digo, ay, voy a ser una buena persona y agradéceme ser buena persona porque te dejé jugar. Ya misericordia. En buena ondita a todos ellos. Ay, a todos ellos. Pues. Les tenemos un saludo, pero no es muy sororo. Ay, no es muy cordial. Porque también, justo eso, o sea, ¿cómo desaprendemos que haya otras haciendo cosas y nosotras las veamos, las admiremos, las evaluemos con otros ojos? O sea, nosotras también nos quitamos esa mirada patriarcal, ¿no? De competencia, ya decíamos, o de sojuzgamiento, o de porque mis valores son más modestos, recatados, no me da, ¿no? No me da para entenderte. Voy a tratar de justo la sinergia tiene que ver con frecuencias donde una entra y la otra hace clic, ¿no? ¿Dónde entro yo? No significa en la sororidad que todas somos hermanitas de la caridad y todas nos amamos con locura. No. Porque ser amigas es un vínculo afectivo que yo decido o no establecer. Y por ejemplo, yo no podría ser amiga de mis agresoras. No me da la deconstrucción, discúlpenme. Yo sé que algunas sí lo podrán hacer, pero a mí no me da, ¿no? Yo creo que la sororidad es un pacto político más amplio que eso. Voy a defender tu postura, de que vayas ante la autoridad a defender tu punto de vista, a que pidas derechos, a que seas nombrada en los espacios correctos, a que tomes la voz, pero eso no significa de ninguna manera que tú y yo vamos a ser compis forever, ¿no? O sea, no tiene que ver con eso. Creo que es como un yo te creo. Ajá. Si aún así seas la mujer con la que peor me llevo, si tú vas a denunciar una violación, yo te creo. Y yo voy a apoyarte en ese asunto porque sabemos que muchas veces ese tipo de violencias no son denunciadas y sabemos todo lo que hay detrás para desacreditar algo como eso. Es ponernos por una vez del lado de la denunciante, decirle yo te creo porque he vivido esa violencia, porque a lo mejor en algún momento me llegó a pasar algo parecido o a alguien de los que conozco le pasó. Y porque no sé de dónde puedes ir a activar, ¿no? O sea, yo lo sé. Yo sé, ve ahí, toca esa puerta, porque también del otro lado, que las autoridades, nos estamos metiendo como la humedad, estamos en todos lados. Quien crea que el feminismo solo está de la puerta para afuera está equivocado. El feminismo está en todos lados, a todas horas, en todo momento, y estamos cada vez más siendo presentes en esos espacios donde nadie le quiere entrar, ¿no? Donde la autoridad nos dice, no se puede, siempre hay una feminista que va a decir, ¿cómo no? Con tus herramientas te voy a decir que sí se puede, ¿no? Y entonces también que se entienda esas alianzas que hay desde ahí. Rápido comentario, como lo puse en mi cartelito de este 8M, la revolución será feminista y estará en todos lados, ¿no? Sí, porque para tirar la puerta se necesitan tironear de los dos lados, ¿no? Y yo sí creo en que hay instituciones valiosas. Yo sí creo que cuando yo grito la policía no me cuida, y que lo siento de corazón, también sé que dentro de las fiscalías hay gente que sí va a cuidar por mis derechos. También sé que hay gente en los gobiernos que tiene la conciencia y desde donde se puede activar cosas, ¿no? Entonces, que no se va a hacer de la noche a la mañana y por eso seguimos marchando, claro, ¿no? Y todas las veces que sean necesarias. Pero no significa que no reconozco el trabajo de otras en otros espacios, en otros lugares y de otras maneras. Nidia.
Creo que esa parte de estar haciendo nosotras política y a esto que ibas de que en las fiscalías va a haber alguien que te va a apoyar, es algo que podemos tener porque tenemos esos lugares de paridad, porque se logró eso. Y muchas personas dicen, no, es que tienen que haber en esos lugares las personas que sean lo suficientemente talentosas, no importa si sean hombres o mujeres, ¿no? Pero si en realidad nosotras somos la mitad de la población y somos iguales intelectualmente, ¿por qué no habría que 50 mujeres, por ejemplo, de 100 lugares que sean igual de talentosos para llegar a esos lugares? Y eso es el patriarcado, no dejando entrar a las mujeres porque históricamente y aún se nos sigue considerando como menores, como, bueno, menos capaces. Pero lo decía cuando fuimos a una participación en el Pasquín, que esos lugares son nuestros, nos pertenecen. Y mientras estén ahí, va a haber la posibilidad de que lleguen mujeres cada vez más capaces. Y como tú dices, tú estás en esos lugares y la verdad creo que eso es una de las cosas que me hace sentir un poco mejor con esta sociedad. Ya sé que va a haber alguien que podría estar ahí, o algunas otras mujeres completamente talentosas que le hacen la lucha y que se disfrazan y hacen todo lo posible en algún momento le siguen la línea a algún político, pero cuando lleguen ahí van a intentar hacer un cambio. Yo sé que no van a ser todas, eso es soñar, porque no todas estamos deconstruidas, no todas estamos como cuestionando al patriarcado, pero muchas de esas mujeres van a llegar a esos lugares en cierto momento. A lo mejor nuestras hijas, a lo mejor si no tenemos, bueno, también puede ser que no, pero las hijas de otras mujeres, nosotras estamos metiendo esa semilla del feminismo y es contagioso. Esperemos que siga así. Y decimos, las instituciones han tenido que tomar en cuenta estos reclamos legítimos que hace el feminismo. O sea, no es azaroso el asunto, ya decías, de la paridad, no es azaroso que hayan unidades especializadas de género en la administración pública, en las escuelas, que se hayan tenido que meter temas de no discriminación, de igualdad dentro de los planes de estudio, que haya habido otros usos y costumbres para aquellas que quieren portar pantalones de manera cotidiana para entrar a clases, ¿no? O sea, todo nos atraviesa porque ya decíamos, lo personal es político, pero de verdad, o sea, de verdad desde que salimos de nuestros hogares o mientras nos estamos como ajustando nuestro atuendo para salir al mundo real, todo tiene que ver con cómo se desarrolla el mundo de cosas. Entonces, ¿cómo no me va a importar todo si en todo está inmiscuido la mujer que soy, o la mujer que quieren que sea, o la mujer que seré, o la mujer que no la hace a pedo, o la mujer que exige derechos? ¿Cómo soy en todos esos espacios, desde mi vestimenta? Porque cuando abro la puerta voy pensando no solo en el clima, sino voy pensando en si me va a acosar un pendejo, o si en la institución me van a decir que está bien o está mal haberme vestido así, o si en mi escuela me van a decir tal cosa, o si en la fiscalía me van a creer o no por mi ropa, o si en el trabajo me van a decir que estaba muy provocadora. Desde mi ropa, desde cómo me peino, cómo me maquillo o no. O sea, ya hablábamos, y esperen, el capítulo del cuerpo, ya hablábamos también ahí, o sea, mostrarnos es toda una reivindicación política desde muchos lugares, ¿no? Entonces, mostrarnos más inteligentes, mostrarnos más, digamos, a lo mejor incluso con algunas referencias académicas mayores que otros vatos, cómo nos relaciona con todos los demás, ¿no? O sea, nos hacemos chiquitas para caber, sí. Nos hacemos menos, somos silenciosas para que no piensen que soy una apretada, ¿no? Es que esa todo lo sabe y todo le molesta y es la policía del género. Y es que mi masculinidad depende de que yo sepa más que ella. Y entonces yo le voy a enseñar cómo bailar, cómo saber, cómo tal. Yo les puedo decir, por ejemplo, que 2 relaciones valiosas que tuve de pareja fueron por una cosa muy tonta, ¿no? Que es, me querían mansplainear sobre superhéroes y yo acabé hablando de las guerras infinitas, ¿no? Y no porque yo fuera muy hábil o muy sapiente sobre el mundo de los cómics, sino porque era algo que traía yo desde casa. Pero ese compartir y saber cómo alguien sabe o no del tema y cómo acepta que tú sepas o no de un tema, que sepas de personajes, que sepas de los multiversos, que sepas de esto, que sepas del otro, y así en la vida es cómo te relacionas con los demás. Te ven como menos, te ven como más.
Como tú demasiado. que te ven como demasiado, ¿no? Sí. Me he pasado Eso cotidianamente, duele. ahora más. Es que eres demasiado. ¿Demasiado de qué? ¿Eso qué significa? ¿No? Demasiado desbordante como un río. O demasiado soy muy Demasiada opinión. chiquitito y no sé qué. O hablas mucho o no te entiendo. O qué, ¿no? O sea, ay, como que todavía no acabo de agarrar la onda porque no estoy en onda. Decías. Los ojos se cortas. Antes la onda era mucha onda, etcétera. Y decir, y aquí puedo venir y me vale madre si me entienden o no. Tengo ganas y sí, también es válido de escuchar mi propia voz y escucharme, saberme que ya caminé un cachito más, de saberme que tengo ese recuerdo que tiene que ver con esta idea, que tiene que ver con esta deconstrucción, o no, o que todavía no rompo esa pared, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? O sea, incluso aunque el español es una lengua maravillosa, a veces las palabras no nos alcanzan, ¿no? Porque no hemos llegado hasta allá y creo que nos da como cierta utopía de continuar y de saber y de construirnos. Recuerdo, por ejemplo, el capítulo del perreo, que había quien no lo tomaba de a broma, ¿no? Y después recibimos muy buenas flores y se las agradecemos a todas, todos, todes. Oye, yo no me había planteado este asunto, ¿no? El de la seducción, el del baile, el de la apropiación cultural, el de la reivindicación, el de las raíces. Y decir, ¿no? Volvemos a lo mismo y sin ser expertas, ¿no? O sea, creo que pero sí desde lo que nos interesa, desde la visión. Ahí también me gustaría decir que en los textos a veces nos contestamos solas las unas a las otras. Yo me he cachado más de una vez leyéndoles, ajustando el texto y diciendo, ¿pero por qué dices esto? Lo explico 2 palabras más adelante. Ya no dije nada, ¿no? En los peros y en los porqués. Nidia. Yo regresando a lo del perreo, que creo que es como un tema muy interesante y justamente, por si no lo sabían, andamos en TikTok y ahí uno de los videos que fue como limitado fue donde hablábamos del placer femenino y creo que es increíble que podamos ahora hablar nosotras de este tipo de temas como... No censuro TikTok. Sí, para que lo sepan. Hablar de placer femenino y de clítoris parece que está prohibido por allá. A pesar de que en realidad ni siquiera era nada tan extremo. Tenía que salir, claro que sí. Ahora sí, vamos a ponernos más cómodos para hablar de este tema. Creo que está súper. O sea, bueno, si se escucha de repente como que hablamos medio aguado, ya saben por qué. Pero sí es increíble poder hablar de esto y decirle, oye hermana, tú también mereces placer. Y me parece como muy triste, algunas veces leí de estas mujeres que jamás habían experimentado como un orgasmo y toda esta cultura hacia las mujeres en las que solamente se nos usaba como máquinas de reproducción, como estos lugares en donde pones un bebé y no importa cómo lo hagas y no importa si siente placer o no la otra persona. Y que en realidad, por ejemplo, le comentaba a Bren en la mañana que, no, creo que era Astra, que es increíble que la primera ilustración del clítoris que se hizo fue en el 2007. O sea, imagínense, a la medicina le ha valido durante mucho tiempo el cuerpo. Porque son puros vatos. Hasta que una mujer dijo, ya hay que buscarlo. Hasta que una mujer dijo, pues sí, yo sí lo conozco. Hasta ese momento a alguien se le ocurrió hacer un esquema de qué era el clítoris. O sea que nuestro placer ha estado silenciado durante mucho tiempo y ha estado como dejado de lado. Y ahora ya podemos hablar de que es algo que nos gusta porque durante mucho tiempo hemos sido como relegadas a ese espacio en el que no. El placer de las mujeres las hace como indeseables. Todas estas cosas que ya sabemos, como en realidad que nos curaba de la histeria. En realidad solo necesitábamos que nos trataran una vez bien. Una vez bien, no manchen, no puede ser. Pero sí, o sea, yo creo que
lo veo en muchas mujeres que necesitan como aprender a explorar su cuerpo y a saber qué es suyo y qué es para su placer y no para el placer de los demás, como siempre nos han dicho, como que, no sé, como que el empoderamiento del reggaetón muchas veces está en que nosotras seamos placer para los hombres, pero también habla del placer femenino, así que ahí vamos avanzando, vamos a tomar lo que nos sirva y lo que no, pues a la basura. No, pues es que justamente, ¿no? O sea, pasamos de ser... Yo siento que es progresivo, ¿no? Como todo cambio, como todo movimiento. Pasamos de tanto hombres como mujeres únicamente congeniamos de manera sexual para reproducirnos y después fuimos las mujeres para el placer de los hombres y ahora estamos como que a la fecha a mí todavía de cierta forma me cuesta como que aceptar mi sexualidad y mi placer. Y rastreando de dónde nace todo esto y por qué los hombres se pueden hacer chaquetas sin medida infinitas y lo disfrutan y nosotras es como de entonces, no hables de eso, no hables de eso no se habla, te masturbas, no. Sí. Esa es la palabra prohibida, la palabra prohibida para todas las mujeres. Entonces pues sí, o sea, siento que vamos como que poco a poco y me alegra muchísimo que ya empezamos a dejar de ser o empezamos a pasar de el ser solamente la persona que da vida a, o sea, que sí lo somos, pero pues, no solo eso. Y no solamente somos eso. Uh-huh. A empezar a disfrutar la sexualidad, porque imagínate, o sea, ¿por qué tendríamos un órgano que tiene tantos, no recuerdo cuántos terminales nerviosos tiene? O sea, incluso decían que hicieron el estudio en una vaca y contaron las terminales nerviosas y eran como la 10ª parte del número que realmente tenemos ahora, que ya se pusieron a investigarlo un poco más a fondo, porque resulta que de los 2000 para acá como que ya empezó a interesar un poco a la ciencia, ya que las mujeres pudieron llegar a esos lugares, dijeron, oigan, ¿saben qué? Como que sus modelos están bien pendejos. Como que el 50% de la población también siente placer sexual. Sí, ¿por qué será? ¿No? O sea, sí está un poco tonto este asunto. Sí. Entonces, en estos placeres, y el placer a hablar, a decir, a sentir. Ya decíamos, el placer de escribir, transmitir, hablarlo, nombrarlo, darle entonación, a veces nos falla un poco. ¿Cómo se siente en el cuerpo después de haberlo sacado? Después de haber sacado esa idea, o de la infancia, o de la adolescencia, o de esa cosa que me está dando vueltas en la cabeza, eso que escribí, leí, saqué de un libro, lo copié y luego lo plasmé en algún lugar. ¿Cómo se siente? Yo me he encontrado a mí muchas veces escuchando mis audios una y otra vez y me parece como hasta increíble, a lo mejor es como parte del síndrome de la impostora, como poder haber llegado a esas conclusiones y como a esas ideas que me parecen increíbles y que quiero compartir con todas las demás personas. Es como encontrarte a ti misma, como empezar a valorarte desde otra perspectiva que antes no tenías, como esta idea en la que pues es que eres mujer, tus ideas normalmente son malas, ¿no? O sea, siempre se toman de lado, siempre tienen que ser repetidas por un hombre para que tengan validez, que es algo que nos pasa mucho. Y ya una vez escuchándote a ti misma decirlo y saber que conectas con otras personas es increíble, es catártico. ¿Qué siente usted al escuchar su voz? Cuando estábamos empezando todas, porque en un punto estuvimos todas en el proyecto Migala, hablábamos muchas de que no teníamos amigas feministas. Entonces no teníamos con quién hablar, no teníamos... porque muchas veces una cosa que nos mencionaba mucho Brenda es cómo íbamos a hacer para jalar más gente, cómo íbamos a hacer para jalar más mujeres cuando ni siquiera la que tienes al lado te está creyendo lo que le estás diciendo, ¿no? Entonces parte de lo que nosotros estuvimos platicando cuando éramos parte de ese grupo era precisamente esto, cómo le hacías para llegar a más gente. Si la que tú tienes al lado no le interesa para nada lo que tú tienes que decir del feminismo, porque su idea del feminismo se basa en lo que le están diciendo los noticieros. Entonces el poder ahorita decirle a más gente
que de manera muy consciente agarra y pone el podcast en donde nosotros lo plasmamos, ya sea Spotify, YouTube y todos los lugares donde lo tenemos, pues es bien importante, te estás sintiendo escuchada y eso es bien, bien importante. Ya no se queda nada más para ti. No, y aunque se quedara solamente para ti, les comento yo, o sea, yo no venía preparada para grabar absolutamente nada, yo venía preparada nada más para chelear y comer pizza. Suficiente, 5 estrellas. Y después me dijeron, ¿quieres grabar? Y pues una cosa salió la otra y fue un Y proceso. acuérdense que Brenda, la mamá del nido, las avienta. Puedes, hermana. Sí, así tal cual, me aventaron y pues yo cero miedo, ¿no? Entonces, y no sabía lo que me iba a enfrentar hasta, no me he escuchado, bueno, sí ya me escuché una vez, solamente una vez, y gracias, y no sé, acabo de postear justamente, mi compañera, mi amiga Nidia, me sacó una foto del momento en el que me estaba escuchando yo a mí misma con mis manitas en la cara, así como de, ¿te cae de madre que soy yo? ¿Te cae que, o sea, todo ese power dover, que no lo saqué yo sola, sino que estaban mis amigas, estaba Abraham así apoyándome de, no, dilo así, tú saca tu furia, y yo así con lágrimas en la cara hice todo este proceso y cuando salió el resultado y lo escuché, o sea, ahí está tal cual la foto inmortalizada de mi cara de sorpresa de no me la creía que fuera yo. Entonces, a veces sí es muy poderoso que las demás personas te escuchen, para a veces escucharte a ti misma y vivir todo el proceso de grabar esa partecita, una partecita tan poderosa, es muy catártico todo esto. Y es muy sanador, ¿no? Yo creo que también nos ayuda como a bailar una cumbia con los monstruos. Entonces, en esta idea de no hacerlo un show, de no hacerlo algo que llame la atención desde ahí, como desde el sensacionalismo y desde el alarmismo y desde esa visión como extraña que de repente tienen las redes, sino hacerlo como muy cuidado, ¿no? O sea, cuidarles un montón, ¿no? Porque en nuestra casa ponemos nuestras reglas y nuestra regla es aquí nos cuidamos todas. Nunca vamos a exhibir a otra de una mala manera, ¿no? Siempre es como desde la comprensión, desde la ayuda, desde la amistad y desde decirles, oye, lo puedes hacer así, ¿quieres? Va, jalo, ¿no? O sea, invitamos como en esta segunda etapa a varias compañeras, algunas por agenda, otras por personalidad, otras por tiempo, otras por cosas. No podían. Estamos las que estamos. También creo que las diosas se alinean en los momentos que necesitamos y nuestras personalidades eran importantes en este momento, ¿no? O sea, y saber que, por ejemplo, si viene Tiff y nos echa la manita, decir Tiff no es una persona que no conozco, ¿no? Y que a lo mejor me va a vulnerar. Tiff es una amiga de otras épocas. A mí se me cruzan los multiversos, discúlpenme, porque, por ejemplo, desde el inicio del proyecto Migala, yo las conozco en distintas formas, ¿no? O sea, unas entraron, otras salieron, otras tomaron otras responsabilidades, y después me salí yo para tomar una pausa y luego a ver que la diosita Tonantzin dice, pero ahorita es así, ¿no? Y entonces, decir, pero no vamos a sentarnos en la mesa personas desconocidas, nos vamos a sentar en la mesa amigas, aliadas, gente a la que admiramos, porque pues, la neta es que yo las admiro un montón, ¿no? O sea, acá queremos ir incorporando nuevas voces y por ahí se irá sumando Belegui y acá la Tiff si quiere, pues la mesa está puesta. Yo les deseo un poco también a Nidia, a Astra, a Mar, a Dalia, vengan. Vengan, sírvanse. Aquí la basura pasa los lunes a las 8 de la mañana y las cucharas están en el segundo cajón, ¿no? Digamos que acá nos tocó construir pues, una casita, pero podemos hacer pues, una casa chida. Siéntanse en casa, solamente que hay que darles unos básicos indispensables, pero puedo tener la absoluta confianza en ellas de si yo estoy desbordada en mis responsabilidades, puedo descansar de buena manera, ¿no? O sea, decir, esto se puede resolver,
para otorgar precisamente el espacio adecuado para las voces. Y entonces ahí agradecemos mucho lo que se hace en todas las redes, porque todas tienen un tratamiento diferente, porque pues este gran capital sabe lo que sabe, ¿no? Sabe que reaccionamos y sabe que nos gusta el alarmismo y sabe un montón de cosas. Entonces cada red se trata distinto, pero creo que ahí le echamos como todo el power, ¿no? Y no nos creemos esta idea de, a mayor número de likes, personas me quieren. Obvio, ¿no? Pero sí vamos haciendo como incidencia, como en la gota en la piedra, ¿no? Un poquito cada vez. Creo que esa es como la gran reflexión, y yo les estoy profundamente agradecida porque yo soy una personalidad medio complicada a veces, como voy siempre como el conejo de Alicia, ¿no? Así de, vamos tarde. Vamos tarde, y un poco como el pollito que dice el cielo se cae, ¿no? El Chicken Little. Yo en Chicken Little eternamente, y en el conejo de Alicia de vamos tarde. Pero agradezco mucho que también me acuerpen, agradezco mucho que también me digan, hey, tranquila, no pasa nada, ¿no? Acá lo resolvemos. Entonces, decirles eso, decirles que también los espacios físicos donde hemos grabado son importantes. Ahora es muy relevante, ya haremos su mención. Y pues eso, ¿cuál sería su reflexión final, su pensamiento, su idea? ¿Con qué vamos? Pues que escuchen Sinergia Sorora. Se va a poner más chido. Cada vez va a ir mejor. Valoren las ideas que tenemos nosotras. Creo que también son muy valiosas. Y ojalá les inspiren para seguir creando sus propias ideas, seguir escribiendo a ustedes mismas y que se la crean, porque nuestras voces e ideas son importantes y tienen que ser escuchadas. Y si les gustan las nuestras, síganos. Vamos a seguir aquí compartiéndoles nuestras ideas filosofadas de qué es lo que queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que es importante para nosotras. Y eso también tiene un gran valor. Gracias, señorita Astra. Nada más que nos den una chancecita, que nos abran la puertecita y van a ver que les va a gustar. Sí que sí. Sí, o sea, cero, como lo dije, ¿no? Cero miedo a escuchar ideas que a lo mejor no son incómodas. Cero miedo de salir de nuestra zona de confort, porque a lo mejor ahorita aquí pues, entre nosotras, que es el punto, o sea, sentirnos cómodas, pero pues también trascender nuestras ideas, ¿no? Sí. Como lo hablábamos al inicio, pues no siempre vamos a estar bien, no siempre vamos a estar mal, entonces cero miedo a atrevernos a hacer las cosas, a escuchar a los demás, a ver adentro de nosotros y a ver que a veces tenemos nuestra basurita y no siempre podemos ser el tlacuachito que dice, mi basura, ¿no? Entonces, pues sí. Pues muchas gracias a todas. Seguimos acá, seguimos en Sinergia, vamos en la 3ª temporada. Y dice la Abraham Steady, 5 deditos. 5 deditos en el Om de Omega. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sinergia Sorora.